El pequeño libro que Elena Montero apretaba contra su pecho cada domingo guardaba el doloroso secreto que la ataba a aquel café humilde que todos despreciaban. Nadie podía imaginar que aquella anciana millonaria, de apariencia frágil, estaba a punto de desatar una guerra para proteger el último vestigio del amor que la muerte le arrebató 50 años atrás. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, dar like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. ¡Vamos allá! El pueblo de Santa Clara despertaba lentamente aquella mañana de domingo. El sol de primavera se filtraba entre las cortinas de los hogares mientras las campanas de la iglesia anunciaban la primera misa del día. En la plaza central, el Café del Pueblo, un modesto establecimiento familiar con más de 50 años de historia, abría sus puertas como cada mañana. Martina, una mujer de mediana edad con el pelo recogido en un moño desaliñado y un delantal gastado por el uso, limpiaba las mesas de madera con esmero. Su rostro, marcado por las arrugas prematuras y el cansancio, se iluminó cuando la campanilla de la puerta anunció la llegada del primer cliente del día. «Buenos días, doña Martina», saludó Tomás, el cartero del pueblo, mientras se quitaba la gorra. «El café de siempre, por favor». Martina sonrió y asintió, dirigiéndose a la cocina donde su padre, don Alberto, ya preparaba la primera cafetera del día. El aroma del café recién molido inundaba el pequeño local, mezclándose con el olor de los bollos de canela que se horneaban lentamente. ¿Todo listo para la visita de doña Elena?, preguntó don Alberto a su hija mientras vertía el café humeante en una taza desportillada. «Como cada domingo», respondió Martina, colocando con cuidado una servilleta de tela sobre la mesa del rincón, junto a la ventana. «No sé por qué sigue viniendo a nuestro humilde café teniendo tantas opciones mejores en la capital». Don Alberto meneó la cabeza con una sonrisa cómplice. «Algunos secretos es mejor no descubrirlos, hija». A las 11 en punto, como un reloj suizo que nunca falla, un elegante automóvil negro se detuvo frente al café. El conductor, un hombre de aspecto serio con uniforme impecable, rodeó el vehículo para abrir la puerta trasera. De ella emergió una figura esbelta, una mujer de unos 80 años vestida con un traje de chaqueta color perla que hacía juego con el collar de perlas auténticas que adornaba su cuello. Su cabello, completamente blanco, estaba perfectamente peinado en un elegante moño. A pesar de su edad, doña Elena Montero caminaba erguida, con la dignidad de quien ha vivido mucho y no se arrepiente de nada. Los pocos clientes del café la observaron con una mezcla de curiosidad y respeto. No era común ver a una de las mujeres más ricas de la región en un café tan humilde como aquel. Elena Montero, viuda del industrial Fernando Rivero, poseía una fortuna que muchos no podían ni imaginar. Su mansión en las afueras de la ciudad era prácticamente un palacio y se rumoreaba que tenía propiedades en media Europa. «Buenos días, doña Elena», saludó Martina, acercándose a la puerta con una sonrisa sincera. «Su mesa está lista». «Gracias, querida», respondió la anciana, con una voz sorprendentemente firme para alguien de su edad. «¿Cómo está tu padre?» «Mejor de su rodilla. Gracias por preguntar». Elena se dirigió a la mesa del rincón, aquella desde la que se podía observar toda la plaza del pueblo. El chofer la ayudó a sentarse y luego, tras una indicación de su patrona, se retiró, no sin antes susurrar a Martina que volvería en 2 horas exactas. Martina se acercó con la carta, aunque sabía perfectamente que no era necesaria. Durante los últimos 7 años, doña Elena había pedido exactamente lo mismo cada domingo: un café con leche, una tostada con tomate y aceite de oliva y un vaso de agua sin gas. «Lo de siempre, por favor», confirmó Elena, sacando de su elegante bolso un pequeño libro de cuero gastado.
Y si no es molestia, ¿podrías traerme también el periódico de hoy? Mientras Martina se alejaba para preparar el pedido, los murmullos en el café se intensificaron. Siempre era así cuando doña Elena aparecía. La gente del pueblo especulaba sobre los motivos que llevaban a una mujer de su posición a frecuentar un lugar tan sencillo como el café del pueblo. Dicen que viene porque en este café conoció a su difunto marido, susurraba una señora a su amiga. Yo escuché que está escribiendo sus memorias y viene aquí a inspirarse, comentaba otro. Pues mi prima, que trabaja en su casa, dice que viene porque está investigando a alguien del pueblo. Añadía un tercero, alimentando aún más las especulaciones. La verdad, sin embargo, permanecía oculta entre las páginas de aquel pequeño libro que doña Elena abría con cuidado cada domingo y del que nadie, ni siquiera Martina, conocía el contenido. Martina regresó con el desayuno y el periódico local. «Aquí tiene, doña Elena. ¿Necesita algo más?» La anciana levantó la vista del libro y sonrió con amabilidad. «No, gracias, querida. Todo está perfecto como siempre». Mientras la mujer comenzaba a hojear el periódico, Martina no pudo evitar fijarse en el libro abierto sobre la mesa. Parecía una especie de diario o cuaderno de notas, con una escritura elegante y precisa que llenaba sus páginas amarillentas. Antes de que pudiera distinguir alguna palabra, doña Elena cerró suavemente el libro. «La curiosidad es una virtud, Martina, pero también puede ser peligrosa», dijo con una sonrisa que suavizaba sus palabras. «Todo a su debido tiempo». Desconcertada, Martina asintió y regresó tras la barra, donde su padre preparaba más café. «¿Te ha dicho algo?», preguntó don Alberto en voz baja. «Solo lo de siempre», respondió Martina, lanzando una mirada hacia la mesa del rincón, donde doña Elena ahora leía el periódico mientras tomaba pequeños sorbos de su café. «Pero hay algo en ese libro. Creo que es importante para ella». Don Alberto siguió la mirada de su hija y suspiró. «Cada uno tiene sus secretos, Martina, y algunas personas cargan con ellos toda la vida». Lo que don Alberto no le había contado nunca a su hija era que él conocía perfectamente a Elena Montero. No siempre había sido la elegante dama que ahora visitaba su café cada domingo. Hubo un tiempo, muchos años atrás, en que Elena no era más que una joven camarera que trabajaba en ese mismo café para pagarse los estudios. Un tiempo en que los sueños eran tan grandes como las dificultades para alcanzarlos. Pero esa historia estaba enterrada en el pasado, junto con muchas otras que habían dado forma al pequeño pueblo de Santa Clara. Historias de amor y desamor, de sacrificios y recompensas, de secretos guardados durante décadas que, como semillas enterradas en invierno, esperaban el momento adecuado para germinar y salir a la luz. Mientras tanto, doña Elena continuaba con su ritual dominical, ajena a las miradas curiosas y a los murmullos que su presencia provocaba. Para ella, aquellas 2 horas en el café eran un viaje al pasado, un momento de conexión con algo que había perdido hace mucho tiempo, algo que nadie en el pueblo, excepto quizás el viejo Alberto, podía comprender. Y así, domingo tras domingo, la vida en Santa Clara seguía su curso, con sus pequeñas rutinas y sus grandes misterios. Con personas como Martina, que se preguntaban qué secretos guardaba aquella anciana millonaria en su pequeño libro de cuero. Y con personas como doña Elena, que sabían que algunos secretos solo pueden revelarse cuando el corazón está preparado para aceptarlos. El tiempo pasaba lentamente en el café, mientras doña Elena continuaba con su ritual. Tras terminar su desayuno, sacó unas gafas de lectura del bolso y se concentró en el pequeño libro, haciendo anotaciones ocasionales con una estilográfica de oro que parecía tan antigua como valiosa. Algunos clientes habían empezado a irse, pero otros llegaban,
atraídos por el aroma de los bollos recién horneados que don Alberto sacaba ahora del horno. Entre los recién llegados estaba Carlos Mendoza, el alcalde del pueblo, un hombre corpulento de unos 50 años con una sonrisa perpetua que ocultaba su naturaleza calculadora. Nada más entrar, su mirada se dirigió hacia la mesa del rincón, donde doña Elena seguía absorta en su lectura. «Buenos días, Martina», saludó el alcalde, quitándose la chaqueta. «Veo que nuestra ilustre visitante sigue honrándonos con su presencia». Martina asintió sin entusiasmo. Nunca había simpatizado con el alcalde, y menos aún desde que había empezado a promover la construcción de un gran centro comercial que amenazaba a los pequeños negocios del pueblo, incluido el café de su padre. «¿Lo de siempre, señor alcalde?», preguntó con profesionalidad. «Sí, pero hoy me sentaré cerca de la ventana», respondió, señalando una mesa próxima a la de doña Elena. «Tengo algunos asuntos que me gustaría discutir con doña Montero». Martina frunció el ceño, pero no dijo nada. Mientras preparaba el café para el alcalde, observó cómo éste se acercaba a la mesa de doña Elena con aquella sonrisa que no auguraba nada bueno. «Doña Elena, qué placer verla por aquí», dijo el alcalde, inclinándose ligeramente. «¿Le importa si me uno a usted un momento? Hay un asunto de interés municipal que me gustaría comentarle». Elena levantó la vista de su libro con expresión imperturbable. Sus ojos, de un azul intenso que los años no habían logrado apagar, estudiaron al alcalde con una mezcla de cortesía y cautela. «Buenos días, señor Mendoza», respondió con voz serena. «Por supuesto, siéntese, aunque le advierto que dispongo de poco tiempo». El alcalde tomó asiento frente a ella, agradeciendo con un gesto a Martina cuando ésta le trajo su café. Esperó a que la camarera se alejara antes de inclinarse hacia adelante, bajando la voz. «Iré al grano, doña Elena. Como sabrá, el ayuntamiento está promoviendo un proyecto de modernización para Santa Clara, un centro comercial que generará empleos y traerá progreso. He oído hablar de ello», respondió Elena sin mostrar demasiado interés. «Aunque no veo qué tiene que ver conmigo. Verá», continuó el alcalde, «para completar el proyecto necesitamos adquirir algunas propiedades adicionales, entre ellas este café». Los ojos de Elena se entrecerraron casi imperceptiblemente. «¿Y don Alberto está dispuesto a vender?» El alcalde se removió incómodo en su asiento. «Ese es el problema. Se niega a pesar de la generosa oferta que le hemos hecho. Es un hombre mayor, aferrado al pasado, que no entiende los beneficios del progreso». «¿Y yo qué papel juego en todo esto?», preguntó Elena, aunque su tono sugería que ya conocía la respuesta. «Usted es una persona respetada, doña Elena, una mujer de negocios exitosa. Quizás podría hablar con don Alberto, hacerle entrar en razón, con su influencia». «¿Me está pidiendo que convenza a un hombre de vender el negocio que ha sido su vida entera?», interrumpió Elena, cerrando suavemente su libro. «¿Para que usted pueda construir un centro comercial lleno de tiendas impersonales?». El alcalde se inclinó aún más, bajando la voz hasta convertirla en un susurro cómplice. «Le seré franco, doña Elena. Mis socios en este proyecto estarían dispuestos a ser muy generosos con cualquier persona que nos ayude a convencer a don Alberto». La anciana lo miró fijamente durante unos segundos que parecieron eternos. Luego, con un movimiento deliberado, guardó su libro en el bolso y se llevó la taza de café a los labios, bebiendo el último sorbo. «Señor Mendoza», dijo finalmente, «agradezco su franqueza, pero debo declinar su oferta. No soy quien para decirle a don Alberto qué hacer con su propiedad». El rostro del alcalde se endureció, perdiendo momentáneamente su sonrisa habitual. «Es una pena, doña Elena. Pensé que, como mujer de negocios, entendería la importancia del progreso». «Oh, entiendo el progreso perfectamente»,
respondió ella con una sonrisa enigmática. Pero también entiendo la diferencia entre progreso y avaricia. Antes de que el alcalde pudiera responder, el teléfono de Elena emitió un discreto pitido. La anciana lo consultó y se levantó con elegancia. «Mi chofer está aquí. Ha sido un placer, como siempre, señor Mendoza». Tras dejar un billete generoso bajo el plato, Elena se dirigió hacia la puerta. Al pasar junto a la barra, donde don Alberto limpiaba tazas, se detuvo un momento. El café estaba delicioso, Alberto, como siempre. El anciano levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Elena. Un observador atento habría notado el leve temblor en las manos de don Alberto, o quizás la fugaz sombra de emoción que cruzó el rostro de doña Elena. «Gracias, señora», respondió él simplemente. «Hasta el próximo domingo». Ella asintió y salió del café, donde su chofer la esperaba con la puerta del automóvil abierta. Martina, que había observado la escena desde el otro extremo de la barra, se acercó a su padre. «¿De qué hablaban el alcalde y doña Elena?», preguntó en voz baja. Don Alberto frunció el ceño. «Nada bueno, me temo. Mendoza no se da por vencido con lo del centro comercial. ¿Crees que intentará presionarnos de nuevo?». «No lo dudes», respondió el anciano, mirando por la ventana como el lujoso automóvil de doña Elena se alejaba. «Pero no te preocupes, este café ha resistido tiempos peores». Mientras tanto, en el interior del vehículo, Elena Montero contemplaba el pueblo a través de la ventanilla tintada. Las calles empedradas, las casas de piedra con sus tejados de terracota, la plaza donde de niña había jugado tantas veces. Todo parecía más pequeño ahora, más frágil de lo que recordaba. «¿A casa, señora?», preguntó el chofer. Elena dudó un momento. «No, Santiago. Hoy iremos al cementerio primero». El chofer asintió sin hacer preguntas. Conocía bien a su patrona después de 15 años a su servicio y sabía que los domingos, tras su visita al café, solía visitar la tumba de su difunto esposo. Lo que Santiago no sabía, lo que nadie sabía excepto quizás don Alberto, era que Elena no solo visitaba la tumba de Fernando Rivero. Había otra tumba, mucho más modesta, en un rincón apartado del cementerio. Una tumba cuya lápida solo mostraba un nombre, una fecha y una simple inscripción: «El amor verdadero nunca muere». De vuelta en el café, el alcalde Mendoza terminaba su desayuno con expresión contrariada. La negativa de doña Elena era un contratiempo que no había previsto. Necesitaba ese terreno para completar el proyecto del centro comercial, y sus socios, hombres poderosos de la capital, no aceptarían excusas. «La cuenta, por favor», pidió a Martina, que se acercó con la nota. «Son 7 euros, señor alcalde». Mientras pagaba, Mendoza miró a su alrededor, fijándose en los detalles del café. Las vigas de madera del techo, las fotografías antiguas en las paredes, las mesas gastadas por el uso. Un lugar con historia, sin duda, pero también un obstáculo para sus planes. «Es una pena que tu padre sea tan obstinado, Martina», comentó guardando el cambio. «Podría retirarse cómodamente con la oferta que le hemos hecho». «Mi padre ama este lugar», respondió ella con firmeza. «No todo en la vida se puede comprar con dinero». El alcalde se levantó ajustándose la chaqueta. «Todo tiene un precio, Martina. Absolutamente todo. Es solo cuestión de encontrar la cantidad adecuada o la presión adecuada». Con esas palabras amenazantes, salió del café, dejando a Martina con una sensación de inquietud que no lograba sacudirse. Algo le decía que la tranquila vida del café del pueblo estaba a punto de cambiar para siempre. El cementerio de Santa Clara se extendía en una suave colina a las afueras del pueblo. Era un lugar tranquilo, con cipreses centenarios que proyectaban largas sombras sobre las lápidas de mármol y granito. Santiago estacionó el automóvil junto a la entrada principal,
y se apresuró a abrir la puerta a su patrona. «¿La espero aquí, señora?», preguntó respetuosamente. «Sí, Santiago, no tardaré mucho», respondió Elena, tomando el pequeño ramo de lirios blancos que había comprado en la floristería del pueblo antes de llegar al café. Con paso lento pero firme, Elena recorrió los senderos de grava del cementerio. Conocía el camino de memoria. Podría haberlo recorrido con los ojos cerrados. Primero se dirigió a la zona donde se encontraban los mausoleos familiares. Allí, imponente y majestuoso, se alzaba el panteón de la familia Rivero, con sus columnas de mármol y sus ángeles esculpidos por artistas italianos. Elena se detuvo frente a la tumba de su esposo. Fernando Rivero Álvarez, 1930-2010, empresario, filántropo, esposo amado. Depositó la mitad del ramo sobre la losa de mármol negro y permaneció unos minutos en silencio, como si conversara mentalmente con él. Su matrimonio con Fernando había sido más una asociación que una historia de amor. Él, viudo y sin hijos, necesitaba una esposa joven e inteligente que le ayudara con sus negocios. Ella, una joven ambiciosa de origen humilde, vio en él la oportunidad de escapar de la pobreza. Con el tiempo, habían desarrollado un profundo respeto mutuo e incluso un cariño sincero. Fernando nunca le había preguntado por su pasado y ella nunca le había mentido, simplemente había omitido ciertos detalles que ahora, tantos años después, volvían a su mente con dolorosa claridad. Tras despedirse silenciosamente de su esposo, Elena se dirigió hacia la parte más antigua del cementerio. Allí, entre tumbas modestas y algunas ya abandonadas, se encontraba la que venía a visitar cada domingo después del café. Una simple lápida de piedra caliza, ya desgastada por el tiempo y la intemperie. Miguel Suárez, 1932-1975. El amor verdadero nunca muere. Elena depositó el resto de los lirios y se arrodilló con dificultad, a pesar de las protestas de sus rodillas envejecidas. Sacó de su bolso el pequeño libro de cuero y lo abrió en una página marcada con una cinta desgastada. «Hola, Miguel», susurró. «He vuelto, como cada domingo. El café sigue igual, ¿sabes? Alberto lo mantiene exactamente como cuando trabajábamos allí. A veces, cuando estoy sentada en nuestra mesa, casi puedo verte entrar por la puerta con tu uniforme de guardia civil y esa sonrisa que iluminaba toda la estancia». Una lágrima solitaria rodó por la mejilla arrugada de Elena. La secó con un pañuelo de seda y continuó su monólogo silencioso, pasando ocasionalmente las páginas del libro, donde se mezclaban fotografías antiguas en blanco y negro, cartas amarillentas por el tiempo y anotaciones escritas con aquella caligrafía elegante que había perfeccionado a lo largo de los años. Lo que nadie en Santa Clara sabía, lo que ni siquiera Fernando había llegado a conocer, era que Elena Montero, antes de convertirse en la esposa del industrial más rico de la región, había sido Elena Sánchez, una humilde camarera del café del pueblo, y que Miguel Suárez, un joven guardia civil destinado al pueblo, había sido el amor de su vida. Aquel amor imposible entre la camarera y el guardia civil había florecido en secreto durante 3 años. Encuentros furtivos, promesas susurradas, planes de futuro que parecían al alcance de la mano, hasta aquella fatídica noche de 1975, cuando Miguel, cumpliendo con su deber, intentó detener un atraco en el Banco del Pueblo y recibió un disparo mortal. Elena cerró los ojos, sintiendo cómo el dolor, aunque mitigado por el paso del tiempo, seguía ahí, agazapado en algún rincón de su corazón. Después de la muerte de Miguel, incapaz de soportar los recuerdos que cada rincón del pueblo le traía, había abandonado Santa Clara. El destino, con su habitual ironía, la había llevado a trabajar como secretaria en una de las empresas de Fernando Rivero. El resto, como suele decirse, era historia.
El alcalde quiere comprar el café, Miguel, continuó Elena, hablando en voz baja a la lápida. Quiere construir uno de esos horribles centros comerciales. Alberto se niega a vender, por supuesto. Siempre fue un hombre de principios, pero me preocupa lo que pueda hacer Mendoza para presionarlo. El sonido de unos pasos sobre la grava la hizo guardar silencio. Elena levantó la vista y vio a una mujer joven que se acercaba entre las tumbas. Le resultó vagamente familiar, aunque no lograba ubicarla. «Disculpe, doña Elena», preguntó la joven, deteniéndose a una distancia respetuosa. «Soy Laura, la nieta de don Alberto. No sé si me recuerda». Elena se incorporó lentamente, guardando el libro en su bolso. «Por supuesto, Laura. Has crecido mucho desde la última vez que te vi. ¿Cómo está tu madre?» «Bien, gracias», respondió Laura con una sonrisa. «Vivo en Madrid ahora, pero he venido a pasar el fin de semana con el abuelo. Me ha pedido que la busque. Dice que necesita hablar con usted urgentemente». Elena frunció el ceño, preocupada. Alberto nunca había interrumpido sus visitas al cementerio en todos estos años. Si lo hacía ahora, debía ser por algo importante. «¿Ha ocurrido algo?», preguntó. Laura dudó un momento. «No estoy segura. Después de que usted se fuera, el alcalde se quedó un rato más en el café. Luego llegaron unos hombres de traje. Parecían abogados o algo así. El abuelo discutió con ellos y finalmente los echó del local». «Entiendo», murmuró Elena, sintiendo cómo la preocupación crecía en su interior. «Dile a tu abuelo que iré a verlo esta tarde, cuando el café esté cerrado». Laura asintió, pero no hizo ademán de marcharse. Sus ojos se habían posado en la lápida frente a la que Elena había estado arrodillada. «¿Conocía a Miguel Suárez?», preguntó con curiosidad. Elena sintió cómo su corazón daba un vuelco. Durante un instante consideró mentir, como había hecho tantas veces a lo largo de los años, pero algo en la mirada franca de Laura la desarmó. «Sí, lo conocía», respondió simplemente. «Hace mucho tiempo». Laura asintió, como si aquella respuesta confirmara algo que ya sospechaba. «El abuelo tiene una fotografía antigua en su habitación, un grupo de jóvenes frente al café. Siempre me ha dicho que la mujer del centro, la que sonríe a la cámara, es usted». Elena no respondió, pero su silencio fue más elocuente que cualquier confirmación verbal. «Y el hombre a su lado», continuó Laura, «el que lleva uniforme de guardia civil, es él, ¿verdad? Miguel Suárez». «Tu abuelo habla demasiado», respondió Elena finalmente con una sonrisa triste. «Sí, somos nosotros. Éramos jóvenes, teníamos toda la vida por delante, o eso creíamos». Laura se acercó un poco más, y en un gesto espontáneo tomó la mano de la anciana entre las suyas. «El abuelo siempre dice que la vida nos da segundas oportunidades. Solo hay que saber reconocerlas». Elena apretó suavemente la mano de la joven, sorprendida por la sabiduría que desprendían sus palabras. «Tu abuelo siempre fue un romántico incurable», respondió, aunque en sus ojos brillaba una chispa de algo que podría ser esperanza. «Dile que iré esta tarde, después del cierre». Laura asintió y tras una breve despedida se alejó por el sendero de grava. Elena permaneció unos minutos más junto a la tumba de Miguel, pensativa. «Parece que el pasado nunca termina de quedar atrás, ¿verdad, Miguel?», susurró. «Pero quizás eso no sea siempre algo malo». Con esas palabras se despidió hasta el próximo domingo y emprendió el camino de regreso hacia la entrada del cementerio, donde Santiago la esperaba pacientemente junto al automóvil. El sol comenzaba a ocultarse tras las montañas, tiñendo el cielo de tonos rojizos y dorados. La conversación con Alberto tendría que esperar unas horas, pero Elena ya intuía que sería un encuentro que podría cambiarlo todo. Después de casi 50 años,
Los secretos enterrados en Santa Clara amenazaban con salir a la luz. El sol ya se había puesto cuando el automóvil de Elena se detuvo frente al café del pueblo. Las luces del local estaban apagadas, con excepción de una tenue claridad que se filtraba a través de las cortinas de la trastienda. Un cartel de cerrado colgaba de la puerta principal. Santiago miró a su patrona con expresión interrogante. «Espérame aquí», indicó Elena. «No sé cuánto tiempo me llevará». «Como desee, señora», respondió el chofer, acostumbrado a la discreción que su trabajo requería. Elena se acercó a la puerta y golpeó suavemente con los nudillos. Casi inmediatamente, como si hubiera estado esperando junto a la entrada, don Alberto abrió. Vestía el mismo delantal gastado de la mañana, pero se había quitado el gorro de cocinero y se había peinado el escaso cabello blanco. Sus ojos, cansados pero aún penetrantes, se iluminaron al verla. «Has venido», dijo simplemente, haciéndose a un lado para dejarla pasar. «Laura me dijo que era urgente», respondió Elena, entrando al café. La familiaridad del lugar la envolvió como un abrazo. El aroma a café y canela, las mesas de madera, las fotografías antiguas en las paredes. «¿Qué ha pasado, Alberto?» El anciano cerró la puerta y la condujo hasta la trastienda, un espacio acogedor que servía tanto de oficina como de sala de estar. Una vieja mesa redonda ocupaba el centro de la habitación, iluminada por una lámpara de pie que proyectaba un círculo de luz cálida. Sobre la mesa había varios documentos esparcidos. «Siéntate, por favor», indicó Alberto señalando una silla. «¿Te apetece un té? ¿O prefieres algo más fuerte?» «Un coñac no estaría mal», respondió Elena con una sonrisa cómplice. «Si es que aún guardas esa botella de fundador que escondías para las ocasiones especiales». Alberto soltó una risa suave y se dirigió a un pequeño armario. «Veo que tu memoria sigue tan afilada como siempre». Sacó una botella y 2 copas, sirvió el licor ambarino y le entregó una a Elena. «Por los viejos tiempos», brindó. «Por los viejos tiempos», respondió ella, chocando suavemente su copa con la de él. Bebieron en silencio, cada uno sumido en sus propios recuerdos. Finalmente, Alberto señaló los documentos sobre la mesa. «Después de que te fueras, Mendoza volvió con 2 abogados. Me entregaron esto», dijo empujando hacia ella un sobre oficial. «Es una notificación del ayuntamiento. Alegan que el café incumple varias normativas de seguridad y sanidad. Amenazan con cerrarnos si no hacemos reformas que costarían una fortuna». Elena tomó el sobre y examinó los documentos con el ceño fruncido. «Presión administrativa», murmuró. «Un truco tan viejo como efectivo. ¿Cuánto tiempo te han dado?» «1 mes», respondió Alberto. «Justo el tiempo suficiente para arruinarme intentando hacer las reformas o para aceptar su oferta de compra». El anciano suspiró profundamente. «El café es todo lo que tengo, Elena. Es mi vida, mi historia, nuestras historias». Elena dejó los documentos sobre la mesa y miró a su alrededor. Sus ojos se detuvieron en una fotografía enmarcada que colgaba en la pared. Un grupo de jóvenes sonrientes frente al café, la misma que Laura había mencionado en el cementerio. «Me encontré con tu nieta en el cementerio», dijo suavemente. «Ha crecido mucho. Se parece a Sofía». Alberto sonrió con orgullo paternal. «Sí, tiene el carácter de su madre, y la curiosidad también. No para de hacerme preguntas sobre el pasado». «Me preguntó por Miguel», continuó Elena. «Parece que le has contado cosas sobre aquellos tiempos. Solo lo que una nieta debería saber sobre la historia de su abuelo», se defendió Alberto. «Nunca le conté lo nuestro». Un silencio cargado de significado se instaló entre ellos. Tantos años, tantos secretos compartidos y otros tantos guardados celosamente. «¿Por qué me has llamado, Alberto?».
preguntó finalmente Elena. Sabes que puedo prestarte el dinero para las reformas, si es eso lo que necesitas. Alberto negó con la cabeza. No se trata solo del dinero. Mendoza tiene contactos en el gobierno regional. Si no consigue cerrarnos por las normativas, encontrará otra excusa. No parará hasta conseguir este terreno para su centro comercial. Debe haber alguna solución legal, insistió Elena. Puedo hablar con mis abogados. Hay algo más, continuó Alberto, bebiendo un sorbo de coñac para darse valor. Algo que encontraron los hombres de Mendoza mientras investigaban la propiedad. Se levantó y sacó de un cajón una carpeta antigua y desgastada. Documentos de la compra original del café, de 1970. Elena frunció el ceño, confundida. ¿Qué tiene eso de especial? Tu padre compró este local hace más de 50 años. Eso es lo que siempre he creído, respondió Alberto abriendo la carpeta. Pero según estos documentos, mi padre nunca fue el propietario legal del café. Solo lo administraba en nombre del verdadero dueño. ¿Y quién era el verdadero dueño?, preguntó Elena, aunque algo en su interior ya le advertía la respuesta. Alberto extrajo un documento amarillento y se lo entregó. Miguel Suárez. Elena sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Con manos temblorosas, tomó el documento y lo leyó. Efectivamente, la escritura de propiedad estaba a nombre de Miguel, con una cláusula que designaba al padre de Alberto como administrador. No es posible, murmuró. Miguel nunca me dijo nada. Ni a mí, confirmó Alberto. Lo descubrí hace apenas unas horas, cuando esos abogados me mostraron copias de estos documentos. Al parecer, Miguel compró el café poco antes de morir, completó Elena con un nudo en la garganta. Alberto asintió. Y aquí está lo más extraño, continuó, mostrándole otro documento. Un testamento que Miguel redactó una semana antes de su muerte. En él lega la propiedad del café a partes iguales entre tú y yo. Elena leyó el testamento con incredulidad. Allí estaba, escrito con la letra clara y firme de Miguel. Lego la propiedad del establecimiento conocido como Café del Pueblo. Cito en la Plaza Mayor de Santa Clara a Elena Sánchez y Alberto Gutiérrez, a partes iguales y con derecho de supervivencia entre ellos. ¿Por qué nunca supimos de esto?, preguntó Elena, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con brotar. El testamento nunca se ejecutó oficialmente, explicó Alberto. Miguel murió en acto de servicio y la Guardia Civil se encargó de todos los trámites. Nadie sabía de la existencia de estos documentos, que quedaron archivados en algún rincón olvidado del ayuntamiento. Hasta ahora. Elena se levantó y caminó hasta la ventana, necesitando un momento para procesar toda esta información. Afuera, la plaza del pueblo dormía bajo la luz plateada de la luna. El mismo lugar donde décadas atrás ella y Miguel habían paseado cogidos de la mano, soñando con un futuro juntos que nunca llegaría. ¿Qué significa esto legalmente?, preguntó finalmente, volviéndose hacia Alberto. Según los abogados de Mendoza, significa que ni yo ni mi familia tenemos derecho legal sobre el café, respondió él con amargura, pero que tú y yo, como herederos designados por Miguel, somos los verdaderos propietarios. O más bien, después de tanto tiempo, solo tú, ya que yo he estado ocupando ilegalmente la propiedad todos estos años. Eso es absurdo, protestó Elena. Has mantenido este lugar vivo durante décadas. Si Miguel nos legó el café a ambos, es porque quería que siguiéramos adelante con él, juntos o por separado. Alberto asintió lentamente. Eso creo yo también. Pero Mendoza ve en todo esto una oportunidad. Me ha ofrecido un trato. O vendo mi supuesta parte del café, o me denunciará por ocupación ilegal. Y por eso me has llamado, concluyó Elena. Porque ahora la decisión también me afecta a mí.
Siempre has sido parte de este lugar, Elena, respondió Alberto con una sonrisa cansada. Aunque te fueras hace tanto tiempo. Elena volvió a sentarse frente a él, sintiendo el peso de 50 años de historia sobre sus hombros. ¿Qué quieres hacer, Alberto? Luchar, respondió él sin dudar. Este café es lo único que me queda de aquellos tiempos, de Miguel, de ti, de todo lo que fuimos. No pienso entregárselo a Mendoza para que lo convierta en una tienda de ropa. Elena extendió su mano sobre la mesa y tomó la de Alberto, áspera y callosa por décadas de trabajo duro. Entonces lucharemos, dijo con determinación, juntos, como debió ser siempre. La noticia de que doña Elena Montero y don Alberto Gutiérrez se habían reunido a puerta cerrada en el café del pueblo se extendió por Santa Clara como la pólvora. Al día siguiente, mientras Martina abría el local a la hora habitual, notó cómo los clientes intercambiaban miradas curiosas y susurros apenas disimulados. ¿Es cierto que doña Elena estuvo aquí anoche?, preguntó Tomás, el cartero, mientras recibía su café matutino. Los asuntos de mi padre no son tema de conversación, respondió Martina secamente, aunque ella misma se moría de curiosidad. Alberto no le había contado nada sobre la reunión, solo que tenía asuntos pendientes con Elena Montero. A media mañana la campanilla de la puerta anunció la llegada de una visita inesperada. Laura, la nieta de Alberto, entró en el café acompañada de un joven alto y delgado que cargaba un maletín de cuero. «Laura, pensé que regresabas hoy a Madrid», exclamó Martina, saliendo de detrás de la barra para abrazar a su sobrina. «Cambié mis planes», respondió Laura con una sonrisa. «El abuelo me necesita aquí», señaló al joven que la acompañaba. «Este es Daniel Herrera, abogado especializado en patrimonio histórico. Trabaja para doña Elena». Daniel extendió su mano con una sonrisa profesional. «Un placer, señorita Gutiérrez. Laura me ha hablado mucho de usted y de este encantador café». Martina correspondió al saludo confundida. «¿Abogado? ¿Qué está pasando exactamente?» «¿Está tu padre?», preguntó Laura, evitando dar explicaciones. «Deberíamos hablar todos juntos». Martina asintió y se dirigió a la cocina para llamar a Alberto. Momentos después, el anciano apareció secándose las manos en el delantal. Al ver a su nieta y al abogado, una expresión de alivio cruzó su rostro. «Han llegado», dijo simplemente. «Vamos a la trastienda». Una vez instalados en la pequeña oficina, Daniel abrió su maletín y desplegó varios documentos sobre la mesa. «Doña Elena me ha puesto al corriente de la situación», comenzó el abogado. «He estado toda la noche investigando y tengo buenas y malas noticias». Alberto se sentó pesadamente en su silla, preparándose para lo peor. «Empiece por las malas». «Los documentos que encontró el alcalde Mendoza son auténticos», confirmó Daniel. «Miguel Suárez era efectivamente el propietario legal del café, y ustedes dos, sus herederos legítimos. El testamento es válido, aunque nunca se ejecutó oficialmente». «¿Y las buenas noticias?», preguntó Laura, tomando la mano de su abuelo. «Que después de tanto tiempo, existe una figura legal llamada usucapión o prescripción adquisitiva», explicó Daniel. «En términos simples, don Alberto ha estado poseyendo y gestionando el café de buena fe durante más de 40 años, lo que le otorga derechos legales sobre la propiedad independientemente del testamento original». Alberto frunció el ceño, procesando la información. «¿Eso significa que el café es mío legalmente?». «No exactamente», matizó el abogado. «Significa que tiene una base legal sólida para reclamar la propiedad, pero el testamento de Miguel Suárez sigue siendo válido, lo que hace a doña Elena copropietaria». «¿Y qué propone?», preguntó Martina, que había permanecido de pie junto a la puerta, escuchando con atención.
Daniel sacó otro documento de su maletín. Doña Elena me ha pedido que redacte este acuerdo. En él reconoce la validez del testamento, pero cede formalmente todos sus derechos sobre el café a don Alberto y su familia. Un silencio asombrado siguió a sus palabras. Alberto tomó el documento con manos temblorosas y lo leyó lentamente. «No puedo aceptar esto», dijo finalmente. «Es demasiado generoso». «No es generosidad», respondió una voz desde la puerta. Elena Montero había entrado silenciosamente en la habitación. «Es justicia. Este café siempre fue tuyo, Alberto. Miguel lo compró para ti, para nosotros. Era su regalo, su forma de asegurar nuestro futuro juntos». Martina y Laura intercambiaron miradas de sorpresa. Nunca habían oído hablar con tanta familiaridad a la elegante viuda. «Hay algo más que deberían saber», continuó Elena, acercándose a la mesa. Sacó de su bolso el pequeño libro de cuero que siempre llevaba consigo. «Miguel me escribió una carta la semana antes de morir. La he guardado todos estos años». Con delicadeza, extrajo un sobre amarillento y se lo entregó a Alberto. Este lo abrió con reverencia y leyó en silencio, mientras las lágrimas comenzaban a nublar sus ojos. «Mi querida Elena», leyó finalmente en voz alta, con la voz quebrada por la emoción. «Si estás leyendo esto, es porque algo me ha sucedido. No temas por el futuro. He comprado el café del pueblo para ti y para Alberto. Sé cuánto amas ese lugar, cuántos sueños has depositado en él. Alberto es como un hermano para mí, y sé que cuidará de ti si yo no estoy. El café será vuestro refugio, vuestro sustento. Construid juntos el futuro que no pudimos compartir los tres. Con todo mi amor, Miguel». Cuando Alberto terminó de leer, no había un solo ojo seco en la habitación. Elena se acercó y puso una mano sobre su hombro. «Nunca recibí esta carta», explicó con voz suave. «Quedó guardada entre sus pertenencias. La encontré años después, cuando ya me había casado con Fernando. Para entonces tú ya habías convertido el café en tu vida, y yo había construido otra existencia lejos de Santa Clara». «¿Por qué nunca volviste?», preguntó Alberto, mirándola a los ojos por primera vez. Elena suspiró profundamente. «El dolor, supongo. Cada rincón de este pueblo me recordaba a Miguel, y luego la vida siguió su curso. Fernando fue un buen hombre, me dio una vida que nunca soñé tener, pero nunca olvidé de dónde venía. Por eso vienes cada domingo», comprendió Martina de repente, «para mantener viva la conexión con tu pasado». Elena asintió con una sonrisa triste. «Este café es el último vínculo con la persona que fui una vez». La joven Elena que servía cafés y soñaba con un futuro junto al apuesto guardia civil. Daniel, que había observado la escena con respeto, carraspeó suavemente. «Si me permiten, hay otro asunto que debemos discutir. La estrategia contra las presiones del alcalde Mendoza». «Ya tengo eso solucionado», respondió Elena con una sonrisa enigmática. «Esta mañana he hablado con varios miembros del Consejo Regional de Patrimonio Histórico. Resulta que este edificio, construido en 1850, cumple todos los requisitos para ser declarado bien de interés cultural». Daniel asintió, impresionado. «Una jugada maestra. Si consigue esa declaración, Mendoza no podrá tocarlo», completó Laura entusiasmada. «No podrán derribarlo ni modificar su estructura». «Exacto», confirmó Elena. «Y he donado una cantidad sustancial a la Fundación Regional de Patrimonio para acelerar el proceso de evaluación». Alberto la miró con admiración. «Siempre fuiste la más inteligente de los tres, Elena». Ella rió suavemente. «Y tú siempre fuiste el más leal, Alberto. Mantuviste vivo este lugar. Honraste la memoria de Miguel a tu manera. Yo solo pude visitarlo los domingos, escapando de mi vida en la capital. Martina,
que había escuchado toda la conversación con creciente asombro, se acercó a su padre. ¿Por qué nunca me contaste nada de esto? Alberto tomó la mano de su hija. Algunas historias son demasiado dolorosas para compartirlas, incluso con aquellos a quienes más amamos. En ese momento, la campanilla de la puerta del café sonó con insistencia. Laura se asomó por la cortina que separaba la trastienda del local. «Es el alcalde Mendoza», informó en voz baja, «y no viene solo». Elena se irguió alisando su impecable traje. «Perfecto. Justo a tiempo para nuestra pequeña sorpresa». Carlos Mendoza entró en el café con la confianza de quien se sabe poderoso, seguido por dos hombres trajeados que llevaban maletines idénticos. Su sonrisa condescendiente se congeló al ver a Elena Montero, sentada tranquilamente en una de las mesas, tomando un café como si fuera cualquier otro día. Doña Elena saludó, recuperando la compostura. «Qué sorpresa encontrarla aquí en un día laborable». «Buenos días, señor alcalde», respondió Elena con una sonrisa educada pero fría. «Santa Clara es un pueblo encantador en cualquier día de la semana, ¿no le parece?» Mendoza asintió, evaluando la situación. Sus ojos se detuvieron en Daniela, a quien no conocía, y en el maletín abierto sobre la mesa, lleno de documentos legales. «Veo que está ocupada», comentó, intentando mantener el control de la situación. «Quizás podríamos hablar en otro momento». «Al contrario», respondió Elena señalando una silla vacía. «Su llegada no podría ser más oportuna. Estábamos discutiendo precisamente el futuro del café del pueblo». Una expresión de alarma cruzó el rostro del alcalde. Con una señal indicó a sus acompañantes que esperaran junto a la puerta y tomó asiento frente a Elena. «Me alegra que esté interesada en este tema», dijo, recuperando su sonrisa profesional. «Como le comenté ayer, este establecimiento tiene graves problemas de cumplimiento normativo. Solo pensamos en el bienestar de los clientes y, por supuesto, en el progreso de nuestro querido pueblo». Alberto, que había permanecido en silencio, bufó con incredulidad. 40 años sin una sola queja y de repente descubren que todo está mal. ¡Qué casualidad! «La normativa evoluciona, don Alberto», respondió Mendoza con tono paternalista. «Lo que era aceptable hace décadas hoy es inseguro e insalubre». Daniel carraspeó suavemente, atrayendo la atención. «Permítame presentarme. Daniel Herrera, abogado especializado en patrimonio histórico y representante legal de doña Elena y don Alberto». Mendoza estrechó su mano con recelo. Carlos Mendoza, alcalde de Santa Clara. No sabía que don Alberto necesitaba representación legal para una simple inspección sanitaria. «No es por la inspección», intervino Elena, «es por los documentos que sus hombres encontraron tan oportunamente, los que intentaron usar para presionar a Alberto». La sonrisa del alcalde desapareció por completo. «No sé a qué se refiere». «Por supuesto que lo sabe», continuó Elena con firmeza. «El testamento de Miguel Suárez, la propiedad del café, las amenazas de ocupación ilegal, todo muy bien orquestado, debo admitirlo». Mendoza se reclinó en su silla, abandonando toda pretensión de cordialidad. «Los negocios son así, doña Elena. Se trata de oportunidades y de saber aprovecharlas. Pensé que alguien como usted lo entendería mejor que nadie». «Oh, lo entiendo perfectamente», respondió ella con una sonrisa peligrosa. «Por eso me he tomado la libertad de hacer algunas gestiones esta mañana». Daniel extrajo un documento de su maletín y lo deslizó sobre la mesa. Mendoza lo tomó con desconfianza y comenzó a leerlo, mientras su rostro palidecía visiblemente. Esto es, balbuceó, incapaz de terminar la frase. «Una notificación oficial del Consejo Regional de Patrimonio Histórico», completó Daniel, «informando del inicio del procedimiento para declarar el Café del Pueblo como bien de interés cultural,
dada su importancia histórica, arquitectónica y social para la comunidad. «Es imposible», protestó Mendoza, dejando caer el documento. «Este proceso lleva años. Hay evaluaciones, comités, votaciones». «Normalmente sí», concedió Elena. «Pero cuando hay voluntad política y los recursos adecuados, los plazos pueden acelerarse, especialmente si la solicitud viene respaldada por una fundación de prestigio». Hizo una pausa calculada. «Como la Fundación Rivero, por ejemplo, que acaba de donar 2 millones de euros para la conservación del patrimonio regional». Martina y Laura intercambiaron miradas de asombro. Alberto, que conocía bien a Elena, sonrió con orgullo. La joven camarera que una vez fue se había convertido en una estratega formidable. «Esto no cambia nada», respondió Mendoza, intentando recuperar el control. «Hasta que no se apruebe esa declaración, el café sigue incumpliendo normativas. Podemos cerrarlo temporalmente mientras se resuelve el expediente». «También hemos previsto eso», intervino Daniel sacando otro documento. «Una medida cautelar solicitada esta mañana al juzgado de lo contencioso administrativo prohíbe cualquier actuación contra el Café del Pueblo hasta que se resuelva el expediente de patrimonio. Y adivine quién es el juez asignado al caso», añadió Elena con una sonrisa. «Antonio Vega. Creo que estudiaron juntos en la universidad, ¿verdad? Me comentó que está deseando saludarlo». El rostro del alcalde se tornó lívido. El juez Vega era conocido por su integridad inflexible y por su aversión a la corrupción urbanística. Además, había sido alumno de Elena en sus tiempos como profesora universitaria, antes de casarse con Fernando Rivero. «Esto no quedará así», murmuró Mendoza, levantándose. «Hay demasiado en juego». «¿Se refiere al 10% que iba a recibir por facilitar la operación?», preguntó Elena con fingida inocencia. «¿O a los terrenos que su cuñado compró misteriosamente alrededor del futuro centro comercial?» Mendoza la miró con una mezcla de odio y temor. «No sabe con quién se está metiendo, doña Elena. Hay intereses muy poderosos detrás de este proyecto. Y yo soy una anciana viuda con demasiado tiempo libre y demasiado dinero», respondió ella, sosteniendo su mirada. «Imagínese lo que puedo descubrir si dedico mis recursos a investigar cada detalle de este proyecto». El alcalde recogió sus pertenencias con movimientos bruscos. «Mis abogados se pondrán en contacto con ustedes», dijo, dirigiéndose a la salida. Los dos hombres trajeados lo siguieron en silencio. Cuando la puerta se cerró tras ellos, un suspiro colectivo de alivio recorrió la trastienda. Laura fue la primera en romper el silencio con una carcajada nerviosa. «Ha sido increíble, lo has dejado sin palabras». Elena sonrió, aunque sus ojos permanecían serios. «No celebremos aún. Mendoza tiene razón en una cosa. Hay intereses poderosos detrás de este proyecto. No se rendirán fácilmente. Pero tenemos la ley de nuestra parte», intervino Daniel recogiendo los documentos. «Y con la solicitud de bien de interés cultural en marcha, tienen las manos atadas legalmente. Las leyes pueden interpretarse de muchas maneras», respondió Elena con la sabiduría de quien ha vivido lo suficiente para ver cómo funcionan realmente las cosas. Y hay personas que no dudan en saltárselas cuando hay millones en juego. Alberto se acercó y puso una mano en el hombro de Elena. «Lo importante es que estamos juntos en esto, como debimos estarlo siempre». Ella cubrió la mano de Alberto con la suya, en un gesto de intimidad que no pasó desapercibido para Martina. Nunca había visto a su padre tan cercano a otra persona, y menos aún a alguien como doña Elena Montero, la viuda millonaria que ahora parecía formar parte de su familia de una manera que no terminaba de comprender. «Deberíamos celebrarlo», propuso Laura, siempre entusiasta. «Abrir una botella de cava o algo así».
Mejor no tentemos a la suerte, respondió Alberto, aunque sonreía. Pero creo que podríamos abrir el café para el resto del día, mostrar que seguimos aquí, más fuertes que nunca. Una idea excelente, aprobó Elena. Y si no te importa, me quedaré un rato más. Hace décadas que no me siento tras esa barra, pero apuesto a que no he olvidado cómo se prepara un buen café. La sorpresa en el rostro de Martina fue tan evidente que todos rieron. La imagen de la elegante Elena Montero sirviendo cafés parecía tan incongruente como un pingüino en el desierto. No pongas esa cara, hija, dijo Alberto divertido. Elena fue la mejor camarera que este café ha tenido jamás. Tenías que verla balanceando 4 tazas en una mano mientras anotaba pedidos con la otra. Y tú eras un desastre con la cafetera, contraatacó Elena con una sonrisa. Siempre quemabas la leche. Algunas cosas nunca cambian, intervino Martina uniéndose a las bromas. Sigue haciéndolo de vez en cuando. Mientras las risas llenaban la trastienda, Daniel observaba la escena con curiosidad profesional. Había trabajado para muchas familias adineradas, pero nunca había visto a doña Elena comportarse con tanta naturalidad, tan lejos de la imagen pública de viuda digna y filantrópica que mantenía en la capital. ¿Sucede algo, Daniel?, preguntó Elena notando su mirada. Solo pensaba en lo extraordinaria que es esta historia, respondió él con sinceridad. El café, Miguel Suárez, ustedes dos, parece sacado de una novela. Elena y Alberto intercambiaron una mirada cómplice. La vida real suele ser más extraña que la ficción, respondió ella. Y nuestra historia aún no ha terminado. La noticia de que doña Elena Montero había plantado cara al alcalde Mendoza corrió por Santa Clara con la velocidad del rayo. Esa misma tarde, el café del pueblo estaba más concurrido que nunca. Vecinos que no habían pisado el local en años aparecieron de repente, ansiosos por mostrar su apoyo y, de paso, satisfacer su curiosidad. La historia de la antigua camarera convertida en millonaria que regresaba para salvar el café donde una vez trabajó era demasiado jugosa como para perdérsela. Elena, fiel a su palabra, se había puesto un delantal prestado y ayudaba a servir mesas con una naturalidad sorprendente. Sus movimientos elegantes y precisos revelaban que, a pesar de los años, no había olvidado el oficio. Martina la observaba con una mezcla de asombro y respeto, viendo cómo aquella mujer que siempre había considerado distante e inalcanzable se transformaba ante sus ojos. «Tu padre me enseñó este trabajo», comentó Elena mientras preparaba un café con leche. «Yo tenía 17 años y necesitaba el dinero para estudiar. Alberto Sr. me dio una oportunidad cuando nadie más lo hizo». «¿Mi abuelo?», preguntó Martina sorprendida. «Papá casi nunca habla de él». «Era un buen hombre», respondió Elena con nostalgia. «Estricto pero justo. Decía que un buen café podía cambiar el día de una persona, así que nos enseñaba a prepararlo con amor». En una mesa cercana, Alberto conversaba animadamente con algunos clientes habituales, explicando la situación del café y los planes de renovación que siempre había querido implementar, pero que nunca había podido permitirse. «Elena ha insistido en financiar las reformas», explicaba a Tomás el cartero. «Dice que es una inversión en el patrimonio del pueblo, pero yo sé que lo hace por Miguel, por mantener vivo su legado». «¿Miguel Suárez?», preguntó Tomás con sorpresa. «¿El guardia civil que murió en el atraco al banco?» «Yo era solo un niño, pero mi padre siempre hablaba de él como un héroe». «Lo era», confirmó Alberto con un nudo en la garganta. «El mejor hombre que he conocido y el mejor amigo». Laura y Daniel, sentados en un rincón, observaban la escena mientras revisaban documentos y hacían llamadas. La batalla legal apenas comenzaba y estaban preparándose para cualquier contraataque del alcalde y sus aliados.
¿Crees que Mendoza se rendirá?, preguntó Laura cerrando su portátil. Daniel negó con la cabeza. Los hombres como él nunca se rinden, solo cambian de estrategia. Ahora mismo debe estar buscando algún resquicio legal o alguna forma de presión que no hayamos previsto. ¿Y si intenta algo contra doña Elena directamente? Ella es quien realmente ha frustrado sus planes. Elena Montero tiene demasiada influencia y poder como para atacarla frontalmente, respondió Daniel, aunque su expresión reflejaba cierta preocupación. Pero no subestimemos a Mendoza. En mi experiencia, los políticos locales pueden ser más peligrosos que los grandes tiburones de la capital. Tienen menos que perder y conocen mejor el terreno. La tarde avanzaba y el café seguía lleno. Santiago, el chofer de Elena, había entrado discretamente y esperaba en una mesa apartada, observando con curiosidad cómo su elegante patrona servía cafés y conversaba con los clientes como si llevara toda la vida haciéndolo. ¿Necesita que la lleve de vuelta a la mansión, señora?, preguntó cuando Elena pasó cerca de su mesa. Aún no, Santiago, respondió ella con una sonrisa. Por primera vez en mucho tiempo, me siento en casa. El chofer asintió respetuosamente, aunque no pudo evitar una expresión de extrañeza. En 15 años de servicio, nunca había visto a doña Elena tan viva. A última hora de la tarde, cuando el café comenzaba a vaciarse, una figura inesperada apareció en la puerta. Fernando Rivero Jr., el sobrino de Fernando y único pariente vivo del difunto esposo de Elena, entró con paso decidido. Era un hombre de unos 50 años, con el pelo entrecano y la mirada fría y calculadora de quien ha crecido entre privilegios. Tía Elena, saludó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Me han dicho que te encontraría aquí. ¿Puedo hablar contigo un momento? En privado. Elena, que estaba limpiando una mesa, se tensó visiblemente. Su relación con Fernando Jr. siempre había sido cordial pero distante. El sobrino de su difunto esposo nunca había ocultado su descontento por el testamento de Fernando, que dejaba la mayor parte de la fortuna familiar a Elena, con la condición de que a su muerte pasara a la fundación benéfica que llevaba el nombre de los Rivero, y no a él como había esperado. Por supuesto, Fernando, respondió Elena, quitándose el delantal. Alberto, ¿podemos usar tu oficina? El anciano asintió, lanzando una mirada suspicaz al recién llegado. Había algo en la presencia de Fernando Jr. que le resultaba inquietante, como un cuervo en un día soleado. Una vez en la trastienda, Fernando Jr. no perdió tiempo en formalidades. ¿Qué crees que estás haciendo, tía?, preguntó con brusquedad. ¿Jugando a ser camarera a tu edad? ¿Sabes lo que dirán en la junta directiva cuando se enteren? No estoy jugando a nada, Fernando, respondió Elena con calma. Estoy ayudando a un viejo amigo a salvar su negocio de un alcalde corrupto. ¿Qué tiene eso de malo? El problema es que estás usando el nombre y la influencia de los Rivero para hacerlo, replicó él sacando un periódico de su maletín. En la portada de la sección local, un titular anunciaba: Viuda de Rivero se enfrenta al alcalde por un café de pueblo. La prensa siempre exagera, respondió Elena, aunque sabía que la noticia no tardaría en llegar a los círculos sociales de la capital. Y no veo cómo afecta esto a la familia. Afecta porque no es propio de alguien en tu posición, insistió Fernando Jr., y porque me han informado de que has donado 2 millones de euros de la fundación a un oscuro proyecto de patrimonio sin consultar a la junta directiva. Como presidenta de la fundación, tengo autoridad para aprobar donaciones hasta 5 millones sin consulta previa, le recordó Elena. Está en los estatutos que tu tío redactó. Fernando Jr. la miró con apenas disimulado desprecio. Mi tío cometió muchos errores. Confiar en ti fue probablemente el mayor de ellos. Elena mantuvo la compostura aunque las palabras la hirieron.
¿Has venido solo para insultarme? ¿O hay algo más que quieras decir? El hombre se acercó, bajando la voz hasta convertirla en un susurro amenazante. He venido a advertirte. El alcalde Mendoza es amigo mío desde la universidad. Me llamó esta mañana, muy alterado. Me contó todo sobre este café, sobre tu pasado aquí, sobre el tal Miguel Suárez. El corazón de Elena dio un vuelco, pero su rostro no traicionó emoción alguna. Y creo que tu comportamiento reciente, tus asociaciones con personas de cierto nivel, no son apropiadas para la viuda de Fernando Rivero. La junta directiva podría considerar que ya no estás en condiciones de gestionar la fundación. ¿Me estás amenazando, Fernando?, preguntó Elena, manteniendo un tono sereno que contrastaba con la tormenta interior que sentía. Te estoy ofreciendo una salida elegante, respondió él. Retira tu apoyo a este café, deja de interferir en los planes de Mendoza, y nadie tendrá que enterarse de tus humildes orígenes o de tu romance juvenil con un guardia civil. Elena lo miró fijamente, evaluando la situación. Fernando Jr. siempre había sido ambicioso y sin escrúpulos, pero nunca había mostrado su juego tan abiertamente. Siempre me he preguntado por qué tu tío no te dejó al frente de la fundación, dijo finalmente. Ahora lo entiendo perfectamente. No tienes ni la mitad de su integridad. Fernando Jr. dio un paso atrás, sorprendido por la firmeza en la voz de Elena. No estaba acostumbrado a que la gente le plantara cara, y menos aún, la mujer que siempre había considerado una oportunista que se había aprovechado de la soledad de su tío. No me hables de integridad, respondió, recuperando su compostura. Eras una simple camarera que supo escalar posiciones. Mi tío nunca supo realmente quién eras. Elena sostuvo su mirada sin inmutarse. Fernando me conocía mejor de lo que crees. Nunca le oculté mis orígenes humildes, y si decidió dejarme al frente de la fundación en lugar de a ti, sus razones tendría. Siempre fuiste buena manipulando a los hombres, escupió Fernando Jr. con desprecio. Primero ese guardia civil, luego mi tío, ahora el viejo Alberto. ¿Cuál es tu secreto, tía Elena? ¿Qué les ofreces para tenerlos comiendo de tu mano? La mano de Elena se movió antes de que pudiera pensar. La bofetada resonó en la pequeña oficina como un latigazo, dejando una marca roja en la mejilla de Fernando Jr. Veo que he tocado un punto sensible, dijo él, frotándose la mejilla con una sonrisa maliciosa. ¿Qué diría la alta sociedad si supieran que la refinada viuda de Rivero tiene un temperamento tan vulgar? Sal de aquí, ordenó Elena, con voz controlada pero firme. Ahora, me iré cuando quiera, respondió él, acercándose nuevamente. Y te sugiero que reconsideres tu posición. Mendoza y yo tenemos mucho que ganar con este proyecto, y no permitiremos que una vieja sentimental arruine nuestros planes por un café decrépito. La puerta de la oficina se abrió de golpe. Alberto, con una expresión que Elena no le había visto en décadas, entró seguido de Daniel. La señora le ha pedido que se vaya, dijo Alberto con voz firme, y este es mi establecimiento. Si no se marcha ahora mismo, tendré que llamar a la Guardia Civil. Fernando Jr. evaluó la situación. Estaba en clara desventaja numérica, y la mención de la Guardia Civil le recordó que estaba en un pueblo pequeño donde todos se conocían. Esto no ha terminado, murmuró, recogiendo su maletín. Al pasar junto a Elena, añadió en voz baja, «Tienes 3 días para reconsiderarlo. Después no podré garantizar que tu reputación salga ilesa». Una vez que Fernando Jr. se hubo marchado, Elena se dejó caer en una silla, repentinamente agotada. La adrenalina que la había sostenido durante la confrontación abandonaba su cuerpo, dejándola con una sensación de vulnerabilidad que no había experimentado en años. «¿Estás bien?»,
Preguntó Alberto, arrodillándose junto a ella a pesar de sus rodillas artríticas. ¿Qué quería ese tipo? Lo mismo que Mendoza, respondió Elena con un suspiro, que me retire, que deje de apoyarte, pero con un toque personal de amenazas familiares. Daniel, que había permanecido cerca de la puerta, se acercó con expresión preocupada. ¿Debo entender que Fernando Rivero Jr. está involucrado en el proyecto del centro comercial? Elena asintió. Eso parece, y conociendo a Fernando, probablemente esté más interesado en el dinero que en el proyecto en sí. Siempre ha sido codicioso. ¿Puede cumplir sus amenazas?, preguntó Alberto. ¿Sobre la fundación y tu reputación? Elena se quedó pensativa. La fundación está protegida legalmente. Fernando no tiene poder real sobre ella. Pero mi reputación... Hizo una pausa evaluando las implicaciones. No sería la primera viuda respetable que cae en desgracia por rumores sobre su pasado. Pero eso es ridículo, intervino Martina, que había entrado silenciosamente y escuchado parte de la conversación. ¿Qué tiene de malo haber sido camarera o haberse enamorado de un guardia civil? Elena sonrió con tristeza. Nada, querida. Pero en ciertos círculos, las apariencias lo son todo, y yo he mantenido una imagen muy concreta durante décadas. Entonces ese Fernando es un hipócrita, declaró Martina con indignación, y un cobarde, amenazando con revelar algo que no debería ser motivo de vergüenza. La alta sociedad está llena de hipócritas, respondió Elena recuperando algo de su habitual compostura. Pero tienes razón en algo fundamental. No debería avergonzarme de mi pasado. Nunca lo he hecho, de hecho. Simplemente lo he mantenido en privado. Alberto, que había permanecido en silencio, tomó su mano. Elena, no tienes que seguir con esto. Ya has hecho más que suficiente por nosotros. Si Mendoza y ese sobrino tuyo van a usar tu pasado en tu contra, ¿crees que me importa lo que digan de mí a estas alturas de mi vida?, interrumpió Elena con una súbita determinación. He pasado décadas siendo la viuda de Rivero. Quizás ya es hora de que el mundo conozca a Elena Sánchez, la camarera que se enamoró de un guardia civil y que nunca olvidó sus raíces. La fuerza en su voz sorprendió a todos los presentes. Daniel, siempre práctico, fue el primero en reaccionar. Si me permiten una sugerencia, dijo, hay una forma de neutralizar las amenazas de Fernando Jr. y Mendoza. Te escuchamos, respondió Elena. La mejor defensa es un buen ataque, explicó Daniel. Si usted misma revela su historia, en sus propios términos, les quita el poder de usarla en su contra. Además, hizo una pausa, mirando a su alrededor. Esta historia podría ser justamente lo que necesitamos para acelerar la declaración de bien de interés cultural. ¿A qué te refieres?, preguntó Laura, que acababa de unirse al grupo. El Café del Pueblo no es solo un edificio histórico, explicó Daniel con creciente entusiasmo. Es un símbolo de una historia humana extraordinaria. La joven camarera que se enamoró de un héroe local, que tuvo que abandonar el pueblo tras su trágica muerte, que se convirtió en una de las mujeres más influyentes del país y que ahora regresa para salvar el lugar donde comenzó todo. Es el tipo de narrativa que los medios adoran y que los comités de patrimonio tienen en cuenta. Un silencio reflexivo siguió a sus palabras. Elena miró a Alberto buscando su opinión. «Es tu historia tanto como mía», dijo él suavemente. «Tú decides». Elena cerró los ojos un momento, recordando el día en que había abandonado Santa Clara con el corazón roto. Había prometido no mirar atrás, construir una nueva vida lejos de los recuerdos dolorosos. Y lo había logrado, convirtiéndose en alguien que la joven Elena Sánchez nunca habría imaginado. Pero quizás el círculo estaba destinado a cerrarse así,
regresando al punto de partida pero con la sabiduría de una vida entera. «De acuerdo», dijo finalmente. «Contaré mi historia, nuestra historia. ¿Estás segura?», preguntó Alberto preocupado. «Una vez que salga a la luz, ya no habrá vuelta atrás», completó Elena. «Lo sé, pero como dijo Laura, algunas historias necesitan ser contadas, y quizás esta sea una de ellas». Daniel asintió con aprobación. «Conozco a una periodista de confianza que podría hacer un reportaje respetuoso y fiel a los hechos. Podríamos publicarlo en varios medios simultáneamente para maximizar el impacto». «¿Y qué pasa con Fernando Jr. y sus amenazas?», preguntó Martina, siempre práctica. Elena sonrió con una confianza renovada. «Dejádmelo a mí. Fernando siempre ha tenido un punto débil, su codicia, y yo conozco exactamente cómo usarla en su contra». El sol comenzaba a ponerse, bañando la pequeña oficina con una luz dorada que parecía augurar nuevos comienzos. Afuera, en el café, los últimos clientes conversaban animadamente, ajenos al drama que se desarrollaba en la trastienda y a los acontecimientos que pronto sacudirían la tranquila vida de Santa Clara. 3 días después, Santa Clara amaneció con un periódico en cada puerta. No era el diario local, sino un prestigioso periódico nacional, cuya edición dominical incluía un suplemento especial de 12 páginas titulado «El Café de los Recuerdos», la extraordinaria historia de Elena Sánchez y Miguel Suárez. En la portada, una fotografía en blanco y negro mostraba a una joven Elena, con delantal y sonrisa radiante, junto a un apuesto guardia civil, ambos de pie frente al café del pueblo. La periodista, Lucía Vidal, había trabajado contrarreloj para entrevistar a Elena, Alberto y varios vecinos antiguos que recordaban aquella época. El resultado era un relato conmovedor que entrelazaba la historia de amor, truncada por la tragedia, con la evolución de un pequeño pueblo a lo largo de 5 décadas. El reportaje culminaba con la actual batalla por salvar el café, presentándolo como un símbolo de resistencia contra la especulación inmobiliaria y la pérdida de identidad de los pueblos pequeños. La reacción no se hizo esperar. Desde primera hora de la mañana, el teléfono del café no dejó de sonar. Periodistas de todos los medios querían ampliar la historia. Vecinos de pueblos cercanos anunciaban su visita para conocer el legendario café, y hasta una productora de cine había mostrado interés en los derechos de la historia para una posible película. «Es una locura», comentaba Martina, colgando el teléfono por enésima vez. «Nunca había visto tanta gente interesada en nuestro café». Alberto, sentado en su mesa habitual, contemplaba el ejemplar del periódico con una mezcla de emociones. Ver su historia, su vida, expuesta ante todo el país, resultaba extraño y conmovedor a partes iguales. «¿Crees que funcionará?», preguntó a Daniel, que revisaba mensajes en su teléfono con expresión satisfecha. «Está funcionando mejor de lo que esperábamos», respondió el abogado. «Las redes sociales están en ebullición. El hashtag #ElCafé de Elena es tendencia nacional. Y lo más importante, 3 miembros del Consejo Regional de Patrimonio han expresado públicamente su apoyo a la declaración de bien de interés cultural». Laura entró corriendo, agitando su teléfono. «Han creado una petición online para salvar el café. Ya tiene más de 20,000 firmas y sigue subiendo». Alberto sonrió, abrumado por tanto apoyo. «¿Dónde está Elena? Debería estar aquí para ver esto». «Dijo que tenía un asunto pendiente», respondió Laura. «Algo relacionado con Fernando Jr. Mientras tanto, a varios kilómetros de Santa Clara, en la mansión Rivero, Elena Montero se preparaba para la confrontación más delicada de todas. Había citado a Fernando Jr. en el despacho que una vez perteneció a su difunto esposo, un lugar imponente con paredes revestidas de madera oscura y estanterías llenas de libros encuadernados en piel. Elena,
vestida con un elegante traje gris perla, observaba por la ventana el jardín que había diseñado personalmente tras la muerte de Fernando. Rosas, lirios y jazmines crecían en perfecta armonía, un oasis de paz que siempre la reconfortaba en momentos difíciles. El sonido de la puerta al abrirse la sacó de sus pensamientos. Fernando Jr. entró con expresión de disgusto, agitando un ejemplar del periódico. «¿Qué demonios es esto?», exigió, arrojando el diario sobre el escritorio. «¿Te has vuelto loca? Has expuesto a toda la familia al ridículo». «Buenos días a ti también, Fernando», respondió Elena con calma. «Veo que has leído el reportaje. Lo ha leído todo el país. La respetada viuda de Fernando Rivero, revelada como una camarera pueblerina que tuvo un romance con un guardia civil. ¿Tienes idea del daño que has causado a la reputación de la familia?». Elena lo miró con serenidad. «La reputación de tu tío está intacta. Era un hombre bueno que me aceptó tal como era, con mi pasado y mis recuerdos. Nunca le avergonzó que fuera de origen humilde». «Eso es porque no conocía todos los detalles», replicó Fernando Jr. con desprecio. «Si hubiera sabido que estuviste a punto de casarte con un don nadie que trabajaba sirviendo cafés». «Tu tío lo sabía todo», interrumpió Elena abriendo un cajón del escritorio. Sacó una carta amarillenta por el tiempo y se la tendió. «Lee esto». Fernando Jr. tomó la carta con recelo y comenzó a leer. Era una misiva de su tío, fechada 2 meses antes de su muerte, dirigida a Elena. «Mi querida Elena», decía, «mientras escribo estas líneas, sé que mi tiempo se acaba. No temo a la muerte, pero sí me preocupa lo que sucederá contigo cuando yo no esté. Durante nuestros 25 años juntos, has sido mi compañera, mi confidente y mi mayor apoyo. Nunca he dudado de tu amor, aunque siempre supe que guardabas en tu corazón un espacio especial para aquel joven guardia civil que conociste en tu juventud. Miguel, creo que se llamaba. No sientas vergüenza por ello. Todos llevamos con nosotros los fantasmas de amores pasados». Fernando Jr. dejó de leer, visiblemente incómodo. «Esto es personal. No deberías mostrarme esto». «Sigue leyendo», insistió Elena. «La parte que te concierne viene ahora». Con evidente reticencia, Fernando Jr. continuó. «He decidido dejarte la mayor parte de mi fortuna, con la condición de que tras tu muerte pase a la fundación que lleva nuestro nombre. Sé que mi sobrino Fernando estará descontento con esta decisión, pero conozco bien su carácter. Es ambicioso y sin escrúpulos, demasiado parecido a mi hermano. No confío en que utilice el dinero de la familia para hacer el bien. Tú, en cambio, con tu corazón generoso y tu integridad inquebrantable, sabrás honrar el legado que te confío». Fernando Jr. arrojó la carta sobre el escritorio, pálido de ira. «Esto es una falsificación. Mi tío nunca escribiría algo así sobre mí». «La carta está autentificada por notario», respondió Elena. «Forma parte del testamento que tus abogados conocen perfectamente. Simplemente nunca pidieron ver esta parte». «¿Qué pretendes con esto?», preguntó Fernando Jr., desconfiado. «¿Humillarme? ¿Vengarte?». «Pretendo ofrecerte un trato», respondió Elena recogiendo la carta. «Tú y Mendoza abandonáis el proyecto del centro comercial en Santa Clara, y yo me aseguro de que recibas una compensación adecuada por tus expectativas frustradas». «¿Compensación?», repitió él súbitamente interesado. 10 millones de euros, precisó Elena. «De mi fortuna personal, no de la fundación. A cambio firmarás un acuerdo de confidencialidad y no agresión. Nunca más intentarás dañar mi reputación ni interferir en mis asuntos». Fernando Jr. la miró con una mezcla de respeto y recelo. «¿Por qué harías algo así? Podrías haberme destruido publicando esa carta junto con tu historia». «Porque a diferencia de ti no busco venganza», respondió Elena.
Solo quiero proteger lo que es importante para mí, el café, la memoria de Miguel y sí, también el apellido Rivero, que he llevado con orgullo durante décadas. Un silencio tenso llenó la habitación mientras Fernando Jr. consideraba la oferta. Finalmente asintió. «De acuerdo», dijo, «pero quiero el dinero antes de hablar con Mendoza». «Por supuesto», respondió Elena con una sonrisa serena. «Los papeles estarán listos esta tarde. Santiago te llevará al notario». Cuando Fernando Jr. abandonó la habitación, Elena se permitió un momento de debilidad. Se dejó caer en el sillón de cuero que había pertenecido a su esposo y cerró los ojos. No se arrepentía del trato que acababa de hacer. Fernando Jr., con su codicia insaciable, había sido fácil de manejar. Mendoza, sin el respaldo financiero de los Rivero, tendría que buscar nuevos inversores para su proyecto, lo que le daría tiempo a ella y a Daniel para asegurar la protección legal del café. El sonido del teléfono interrumpió sus pensamientos. Era Alberto. Un mes después, el café del pueblo lucía irreconocible. No por reformas estructurales, la Declaración Provisional de Bien de Interés Cultural prohibía cualquier modificación significativa, sino por la vitalidad que emanaba de sus paredes centenarias. Las mesas, antes ocupadas mayormente por ancianos que mataban las horas con partidas interminables de dominó, ahora acogían a turistas, periodistas y curiosos de todas las edades que querían conocer el escenario de la historia que había cautivado al país. En la barra, Martina y Laura trabajaban sin descanso, mientras Alberto supervisaba todo con una energía renovada. Lo más sorprendente para los habitantes de Santa Clara, sin embargo, era la presencia constante de doña Elena Montero. La elegante viuda millonaria había abandonado temporalmente su mansión para instalarse en la antigua casa familiar de Alberto, sobre el café, donde Elena había vivido como inquilina durante su juventud. «¿Cuándo me vas a dejar pagar el alquiler atrasado de 50 años?» bromeaba Elena mientras ayudaba a Alberto a ordenar fotografías antiguas para la pequeña exposición que habían montado en una pared del café. «Cuando tú me dejes devolverte los 10 millones que le diste a Fernando Jr., respondía él siguiéndole el juego. La noticia del acuerdo con el sobrino de Fernando había circulado discretamente. Fernando Jr. había retirado su apoyo financiero al proyecto del centro comercial y sin su respaldo, el alcalde Mendoza se había encontrado de repente sin los inversores necesarios. El golpe final había llegado una semana después, cuando el Consejo Regional de Patrimonio había aprobado por unanimidad la declaración del Café del Pueblo como bien de interés cultural, citando su excepcional valor histórico, arquitectónico y sentimental para la comunidad. Esa tarde, el café estaba especialmente concurrido. Se celebraba la inauguración oficial de la exposición Memoria de un Café, un recorrido fotográfico por la historia del establecimiento desde su fundación en 1850 hasta la actualidad. En el centro de la exposición, una fotografía ampliada mostraba a Miguel Suárez, Elena y Alberto, jóvenes y sonrientes, en lo que claramente había sido un día feliz. «Me acuerdo perfectamente de ese día», comentó Elena a Daniel, que admiraba la fotografía. «Era el cumpleaños de Miguel. Habíamos organizado una pequeña fiesta sorpresa aquí en el café, después del cierre. Fue uno de los días más felices de mi vida». «Es una historia extraordinaria», respondió Daniel, «y pensar que casi se pierde para siempre. Las buenas historias siempre encuentran la forma de ser contadas», intervino Laura, que pasaba con una bandeja de cafés. «Como decía mi abuela, la verdad y el aceite siempre flotan». Elena sonrió ante la sabiduría popular. Desde que había regresado a Santa Clara, se sentía más conectada con sus raíces que nunca. Los años de refinamiento y alta sociedad
No habían logrado borrar a la joven Elena Sánchez que llevaba dentro. A media tarde, la campanilla de la puerta anunció la llegada de un visitante inesperado. Carlos Mendoza, el alcalde, entró en el café con paso vacilante. Un silencio incómodo se extendió por el local mientras avanzaba hacia Elena y Alberto, que conversaban junto a la barra. Doña Elena, don Alberto, saludó con formalidad. He venido a ofrecer mis disculpas. Alberto alzó las cejas con sorpresa. Mendoza, conocido por su arrogancia, no era hombre de disculpas. El ayuntamiento, continuó el alcalde eligiendo cuidadosamente sus palabras, ha decidido retirar el proyecto del centro comercial. En su lugar, propondremos un plan de revitalización del casco histórico que respete el patrimonio y la identidad de Santa Clara. Un cambio de postura interesante, comentó Elena con diplomacia. ¿Puedo preguntar qué ha motivado esta decisión? Mendoza carraspeó incómodo. Digamos que he recibido ciertas presiones desde instancias superiores. Su historia ha llegado a oídos importantes, doña Elena, y parece que tiene usted amigos influyentes en el gobierno regional. Elena sonrió enigmáticamente. No había utilizado sus contactos políticos, al menos no directamente, pero la historia del café y su lucha contra la especulación inmobiliaria había resonado en los círculos adecuados. Me alegra que haya reconsiderado su posición, señor alcalde, respondió simplemente. Santa Clara merece conservar su identidad. Mendoza asintió, visiblemente aliviado por la ausencia de reproches. Si me disculpan, no quiero importunar más. Les deseo éxito con su exposición. Cuando el alcalde se hubo marchado, Alberto se volvió hacia Elena con una sonrisa divertida. ¿Amigos influyentes? La prensa tiene más poder del que pensamos, respondió ella. Y un buen reportaje en el momento adecuado puede mover montaña o detener centros comerciales. A última hora de la tarde, cuando el café comenzaba a vaciarse, Elena aprovechó un momento de calma para escabullirse hacia la parte trasera del local. Allí, en un pequeño patio interior que pocas personas conocían, Miguel había plantado una vez un limonero que ahora, 50 años después, se alzaba frondoso y cargado de frutos. Era su rincón secreto, un lugar donde podía sentir la presencia de Miguel casi tan intensamente como en el cementerio. Aquí estás, dijo Alberto siguiéndola. Sabía que te encontraría aquí. Elena sonrió sin sorprenderse. Alberto siempre había tenido una intuición especial para encontrarla, incluso en los tiempos en que ella y Miguel buscaban momentos de intimidad. Este limonero ha visto pasar muchas vidas, comentó ella, acariciando la corteza rugosa del árbol. Y sigue dando frutos. Como nosotros, respondió Alberto, situándose a su lado. Miguel estaría orgulloso, ¿sabes? De lo que has hecho por el café, por su memoria. De lo que hemos hecho, corrigió Elena. Tú mantuviste vivo este lugar durante 50 años. Yo solo aparecía los domingos para recordar lo que fue y lo que pudo haber sido. Se quedaron en silencio, contemplando el limonero. El sol poniente proyectaba sombras alargadas sobre el pequeño patio, dando a la escena una cualidad casi onírica. ¿Te quedarás en Santa Clara?, preguntó finalmente Alberto. Elena suspiró. No lo sé. Tengo responsabilidades en la capital, la fundación, pero he estado pensando en comprar una casa aquí. Quizás pasar más tiempo que solo los domingos. Podrías quedarte donde estás, sugirió Alberto con una timidez impropia de un hombre de su edad. El apartamento de arriba siempre será tuyo si lo quieres. Elena lo miró con ternura. Después de todo lo vivido, después de todas las pérdidas y los reencuentros, había algo profundamente reconfortante en la constancia de Alberto. Lo pensaré, prometió. Pero primero quiero pedirte algo. Mañana es domingo, y me gustaría que me acompañaras al cementerio. Hace demasiado tiempo que visito a Miguel sola.
Alberto asintió, incapaz de hablar por la emoción que le embargaba. Después de 50 años, finalmente podrían visitar juntos la tumba de su amigo, cerrar un círculo que había permanecido abierto durante demasiado tiempo. En el café, los últimos clientes se marchaban. Martina comenzaba a limpiar las mesas, observando de vez en cuando hacia el patio donde su padre y Elena conversaban, dos siluetas recortadas contra el atardecer. Laura, que organizaba las tazas tras la barra, siguió su mirada. ¿Crees que finalmente serán felices?, preguntó la joven. Martina sonrió, comprendiendo por fin la extraña conexión que unía a su padre con aquella mujer que había aparecido en sus vidas como un torbellino, trayendo consigo el pasado y, paradójicamente, un nuevo futuro. «Ya lo son», respondió. «Han recuperado algo que creían perdido para siempre». Fuera, la noche comenzaba a caer sobre Santa Clara. Las luces del café del pueblo, como cada noche desde hacía más de un siglo, iluminaban la plaza principal. Pero esta vez, su luz parecía más brillante, más cálida, como si reflejara no solo el presente, sino también todas las historias, todos los amores y todas las vidas que habían pasado por allí a lo largo de los años. Y en el pequeño patio trasero, bajo un limonero plantado por un hombre que había amado profundamente, dos ancianos que una vez fueron jóvenes encontraban al fin la paz en los recuerdos compartidos y en la promesa de los días por venir.